Esta semana se cumplieron 3 años de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba por las que más de 1000 personas han sido condenadas. La isla sigue sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento, pero también la represión contra voces disidentes, Carla. Sí, el 11 de julio de 2021 miles de cubanos se volcaron a las calles de la isla al unísono con el grito de "tenemos hambre" y "abajo la dictadura", después de meses de estricto confinamiento por la pandemia y de una crítica situación económica ante la ausencia de turistas. Y en estas protestas inéditas desde la revolución de 1959, el régimen de Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de orquestar estas marchas supuestamente para derrocarlo. Los gritos de libertad intentaron ser silenciados con la represión desatada por el régimen cubano. La inédita jornada terminó con cientos de detenidos y manifestantes heridos. La seguridad del Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad, nos cayeron a golpe. Estas imágenes de cientos de personas marchando en medio de gritos "abajo la dictadura" por las calles del pueblo de San Antonio de los Baños encabezaron las protestas que rápidamente se trasladaron a diferentes puntos de Cuba. En las calles de La Habana, la capital, las fuerzas de seguridad y brigadas de partidos del gobierno interceptaron las manifestaciones pacíficas. Allí también hubo enfrentamientos violentos y arrestos contra los participantes en las protestas. En este video se ve a un grupo de simpatizantes del régimen rodear y ayudar con la detención de manifestantes. Amnistía Internacional informó que las movilizaciones continuaron durante la noche. Fueron reprimidas con amenazas contra la población y detenciones arbitrarias. El régimen bloqueó internet y cortó la electricidad en varias zonas de la isla para impedir la difusión de las históricas manifestaciones. Una combinación de factores causaron las protestas del 11 de julio de 2021. Veamos cuáles fueron. En la isla se registraba una escasez generalizada de alimentos. También la falta de medicinas y otros bienes básicos preocupaban a la población en medio de la pandemia de COVID-19. La isla enfrentaba el deterioro de los servicios públicos, como el de energía, con apagones generalizados que aún persisten. Además, era escenario del aumento de la represión política y social. Y entre las personas detenidas por las protestas del 11 de julio de 2021 están las siguientes. Miremos. Mayelín Rodríguez Prado fue sentenciada a 15 años de cárcel por transmitir una de las manifestaciones en Facebook. Y también está el joven Walnier Luis Aguilar Rivera, que fue condenado a 12 años de privación de libertad por participar en las protestas por el supuesto delito de sedición. La activista cubana por los derechos humanos Rosa María Payá ofreció una conferencia de prensa desde Miami en la que recordó que son más de 1000 las personas que el régimen ha encarcelado tras las marchas del 11 de julio de 2021 y las que se han realizado desde entonces. Hay más de 1100 personas presas en Cuba por decir lo que piensan. La mayor parte de ellos son manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021 y de las protestas que han continuado sucediendo en la isla después. Sabemos que en el año 2022 se registraron más protestas incluso que en el 2021, en el 2023 más que en el 2022, en el 2024 también son muchas las protestas que se han registrado. Y si algo queda claro para el pueblo cubano y si un mensaje ha dejado claro el pueblo cubano dentro y fuera de la isla, es que para salir de la profunda crisis en la que se encuentra nuestra nación hay que salir de la dictadura. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, de origen cubano, alertó que los residentes de la isla están peor ahora que hace 3 años, cuando salieron masivamente a las calles para exigir sus derechos frente al régimen. Ya cumplimos 3 años de esas protestas en las calles de Cuba, donde el pueblo salió a alzar sus voces y las cosas simplemente se han puesto peor dentro de Cuba desde entonces. No solamente han ido presos muchas personas, condenas larguísimas, pero la economía sigue desbaratada, personas huyendo del país, casi un 5, un 6% de la población se ha ido del país en los últimos 3 años. El marxismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que merece la libertad y recemos que este sea el año que eso sea posible.
La ONG Prisoners Defenders ha denunciado que la represión sigue escalando en Cuba al cumplirse ya 3 años de las históricas manifestaciones, como les contábamos, en contra del régimen. La ONG ha contabilizado 1.728 personas encarceladas en algún momento por razones políticas. Incluso añadió que 225 personas, en su mayoría participantes en las protestas del 11 de julio de 2021, han sido acusadas de sedición y que al menos 223 ya han sido condenadas por ese delito, a un promedio de 10 años de privación de la libertad. Para analizar este tema, saludamos a esta hora a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una organización que trabaja en el registro y monitoreo de los prisioneros políticos en Cuba. Es experto en temas de dictaduras y defensa de derechos humanos. Señor Larrondo, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias, Hugo. Gracias, Carla. Un placer. Bueno, iniciemos con esa situación, ya 3 años de estas protestas antigubernamentales, estas protestas que han dejado a cientos de personas detenidas y una situación caótica. Ayer precisamente lo reseñábamos con Marco Rubio, que decía que la situación hoy en Cuba es peor que en ese momento, en el año 2021. ¿Qué decir de esa situación, señor Larrondo? Sí, es correcto. Bueno, en las manifestaciones de julio salieron cientos de miles de personas a las calles por todo el país y fueron detenidas, como dijo Naciones Unidas en su carta de abril, más de 8.000 personas, de las cuales han sido procesadas más de 2.000. Nosotros en particular hemos monitorizado 1.728 presos políticos en los últimos 3 años, ¿no? Ahora en este momento se encuentran 1.117 personas en esta situación de condenas y sentencias, ¿no? Pero todos los meses la represión está surgiendo. En el mes de marzo hubo 31 nuevos presos políticos, abril 13, mayo 19, junio han sido 5. Y la situación en Cuba es crítica, y es crítica porque el gobierno está gastando el dinero en mantenerse en el poder. Es decir, todo lo que le entra a la isla se dedica a la represión y al mantenimiento del poder, ¿no? De manera que incluso han hecho un cambio, que eso fue uno de los detonantes del 11 de julio de 2021, un cambio económico por el cual el dinero, digamos, que tenían en los bolsillos los cubanos se dividió por 4 y hasta hoy en día por más de 10, ¿no? El empobrecimiento es brutal porque los cubanos tienen que comprar en dólares en la isla, pero no les da dólares el Estado, sino que les da pesos y además no les deja cambiar, con lo cual tienen que cambiar en el mercado negro y el dólar está a más de 300 pesos, a más de 200 pesos cubanos, ¿no? Con lo cual es tremenda la pobreza. Menos un salario de menos de 5 dólares tienen muchas familias cubanas, ¿no? Imagínense cómo pueden llegar a fin de mes. Así que esa es la situación, es una olla a presión. Y cada vez es peor, porque según el pueblo se manifiesta y ya conoce que están en manos de una banda criminal, que no es un gobierno, sino una pura banda criminal terrorista de Estado, en ese momento el gobierno invierte todo en controlar la situación, reprimir, meter en prisión, vigilar, aumentar su fuerza policial, y eso está haciendo que el empobrecimiento sea aún mayor y la desesperación mayor. Sí, es lamentable, y además pues eso tampoco hace que sigan teniendo ganas de protestar, porque ya se sabe todas las retaliaciones de los regímenes como estos. Javier, ante este panorama tan triste, ¿qué hay que hacer? Vemos todos los años que lleva Cuba igual, ni qué decir Venezuela, y ahora vemos democracias como las de Colombia tomando unos pasos muy parecidos a los que ya vivieron vecinos como los venezolanos. Bueno, sí, Colombia ha elegido a un presidente que nada menos que cuyo instrumento de trabajo en alguna época fue una metralleta, ¿no? O sea que quiero decir que estamos con personas que fueron instruidas por el régimen cubano, que fueron apoyadas por el régimen cubano para hacer guerrilla, para hacer violencia, y por lo tanto, sí, tienen esa desgracia. Estos regímenes populistas utilizan la democracia para engañar al pueblo, y una vez que se montan en el carro de la democracia tratan de desmontar las instituciones para poderse perpetuar en el país. Esa es la nueva forma por la que Hugo Chávez ha conseguido el poder, y es la nueva metodología cubana
para tomar el poder en muchos países en Latinoamérica. Pasó en Bolivia, que todavía está sufriendo esa situación, y ya quisieran los cubanos que pasara en Colombia con toda la intensidad que pasó en Venezuela, pero Dios quiera que yo creo que el pueblo colombiano ya tiene bien claro que se enfrenta a un peligro muy fuerte, mucho peor que la incompetencia del señor Petro, sino la posibilidad de la dictadura, ¿no? Sí. La situación en Latinoamérica no va a cambiar mucho hasta que consigamos que el pueblo cubano tome las riendas de su país y acabe con esa dictadura inmunda, que lo que está haciendo es exportar dolor y miseria a muchos países, también a Colombia, ¿no? Sí, lamentablemente esa situación se ve así. Señor Larrondo, muchos de los crímenes de los que están señalando a estas personas detenidas en este 2021 es el delito de la sedición. Según la Real Academia de la Lengua, sedición es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Muchas de esas personas son personas muy jóvenes que se están enfrentando a unas penas enormes. ¿Cuál es la situación actual de esas personas? ¿Han podido defenderse de alguna manera de estos señalamientos? Toda la población joven cubana también presa de su pensamiento y de su libertad total por culpa de estas arbitrariedades del régimen. Sí, hay muchísimos jóvenes encarcelados, pero también hay niños, es decir, que han sido condenados y tienen penas medias de 5 años de privación de libertad, ahora subsidiada con otros tipos de condena, bien en instituciones correccionales, que son como prisiones, básicamente, o en situaciones domiciliares de control absoluto, que, como nos cuentan, pues es insufrible, ¿no? Y por eso, lógicamente, están también los que tienen la reclusión domiciliar, y las situaciones domiciliares de privación de libertad también están en nuestra lista. En Cuba, bueno, la situación es kafkiana para los presos políticos. Los presos políticos no reciben atención médica, los presos políticos apenas reciben comida, pierden de media, o sea, para que nos hagamos una idea, los presos políticos que nosotros tenemos contabilizados o que nos cuentan su situación de peso, pierden entre 10, 15 kilos y 40 kilos. Que un ser humano pierda 40 kilogramos, que básicamente es la mitad del peso corporal de un hombre adulto en muchas ocasiones, ¿no? Es algo alucinante. Y es alucinante porque no hay comida en las prisiones, no les dan comida en las prisiones, no les suministran atención médica, medicamentos, sufren todo tipo de enfermedades y además a todo esto, pues una represión y unas torturas que lo que hacen es que el emocional se hunda el sistema inmunológico. Lo que están pasando los presos en Cuba, en esas mazmorras, no tiene nombre, pero las familias no es menos, porque las familias son perseguidas, constantemente vigiladas, citadas, detenidas, hostigadas, amenazadas gravemente. Entonces, algunas callan y las que no callan son constantemente detenidas y violentadas. Incluso reciben golpizas, ¿no? O sea que es una situación muy trágica la que está viviendo el pueblo de Cuba en este momento. Tortura, un régimen que tortura a su pueblo y mientras tanto, pues sí, bloqueos, sanciones, pronunciamientos de la comunidad internacional y estos regímenes totalitarios y dictatoriales, al contrario, afianzándose y atornillándose cada vez más en el poder. Muy lamentable. Javier Larrondo, gracias siempre usted por traernos esta información, abrirnos los ojos como presidente de Prisoners Defenders, que es esa ONG que ha estado ahí pendiente de todas las personas, de los prisioneros políticos y registrando, monitoreando toda esta situación en Cuba y en otras dictaduras. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carla. Gracias, Hugo. Un placer.